Hola, 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 bendiciones para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este tercer episodio de nuestra serie Cambio de Vida. Y hoy queremos hablar un tema muy especial que se llama Caminando en el propósito de Dios. Hemos estado hablando en esta serie de la importancia de asumir un rol de liderazgo para incluso nuestra propia vida, un liderazgo que tiene que ver con el entorno en el que vivimos y de igual manera la parte espiritual, cómo el liderazgo espiritual puede ayudarnos de alguna manera a poder relacionarnos con nuestro entorno trayendo siempre resultados favorables para nosotros. Y una de las cosas interesantes que queremos hablar hoy es algo que incluso mencionaba el profeta Habacuc, cuando Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión en tablas para que todo aquel que leyere corra. Y es interesante esto porque nosotros tenemos que entender que para poder incluso ejercer un papel, un rol de liderazgo, ya sea, por ejemplo, la paternidad, algún cargo en una empresa, en el matrimonio, el papel de liderazgo, no de rivalidad, sino de siempre llevar de la mano a tu hogar para que las cosas puedan tener excelentes resultados. Y eso nos permite a nosotros entender que el liderazgo que nosotros aprendemos tiene que ser siempre guiado y orientado por el modelo que el Señor nos está dando como instrucciones para seguir la vida. Por eso es importante aprender a desarrollar un liderazgo que pueda caminar según el propósito. Y esto es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos y entendemos que hay un propósito en nuestra vida, lo primero que necesitamos es comprender cuál es la visión de vida que quiero alcanzar. Por ejemplo, muchas personas pudieran decir: sueño con casarme. La cuestión es: ¿cuál es el propósito que tienes en el matrimonio? O poder personas decir: me gustaría trabajar en aquella empresa o desarrollar aquel deporte o inclusive tratar de tener la oportunidad de servir a Dios en la iglesia. La pregunta es: ¿cuál es el propósito por el cual quieres desarrollar todas estas cosas? Porque el propósito apunta hacia un destino. La visión que Dios nos entrega es el destino donde queremos y deseamos llegar. Incluso Dios nos lleva para que podamos alcanzar ese punto de destino. Lo interesante es que para poder nosotros alcanzar ese destino también necesitamos tener un plan. A ese plan que nosotros comenzamos a comprender es lo que llamamos propósito. Por eso debemos aprender a caminar con un propósito de vida, entendiendo cuál es el destino o el lugar que queremos alcanzar. De esa manera nosotros podemos incluso hacer que nuestra óptica familiar o nuestro ambiente de desarrollo emocional, mental, espiritual pueda percibirse desde el enfoque correcto, ya que cuando yo tengo claro cuál es mi destino, puedo comenzar a trabajar e invertir en aquellas cosas que sé que me van a llevar a ese punto final, el lugar donde incluso puede de alguna forma representar para mí una recompensa al éxito de mis esfuerzos y sacrificios en cada área de nuestras vidas. Por eso es importante conocer el destino, porque si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino no sirve. Es una expresión del autor del libro Alicia en el País de las Maravillas. Una frase interesante que nos indica es: si yo no sé hacia dónde voy, ¿de qué me sirve irme por cualquier camino? Incluso cualquier camino sirve para aquellas personas que no tienen destino. Pero el destino nos ayuda a poder caminar conforme al propósito de Dios. Y la gente que asume un rol de liderazgo, es decir, asume la iniciativa, toma decisiones certeras, acciones importantes, son personas que saben que tienen que ser impulsados por el propósito y no por un cargo o una función o un rol específico. El rol realmente no hace al líder, pero las personas que desarrollan un liderazgo dan frutos en los roles o en las funciones que tienen que
ejercer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque caminan en pro de un propósito. Entonces, cuando tienes un destino claro, es lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos para poder caminar conforme en ese propósito. Lo interesante es que el punto 2 sería que si tenemos claro nuestro destino, tenemos que aprender a desarrollar un plan. Y en este caso, en la parte espiritual, Dios nos indica cuáles son los caminos que tenemos que tomar, es decir, indicaciones, instrucciones que nos ayudan y colaboran a que podamos caminar en ese plan y en ese propósito. Es la mejor forma de que podamos alcanzar de la mejor manera la meta que Dios ha trazado en nuestro corazón. Es, por ejemplo, hoy en día con las herramientas que tenemos, por ejemplo, en los dispositivos, si en algún momento tú quieres llegar a algún destino, puedes agarrar tu equipo celular, colocar ahí el GPS, colocar la dirección y eso te da un camino por el que pudieras transitar para llegar a ese lugar. Hay diferentes opciones, muchas veces puede darte un camino menos transitado, un camino mucho más rápido, un camino un poco más lento, pero a lo mejor de una forma totalmente diferente. Y nosotros decidimos cómo podemos ir a través de ese GPS para alcanzar ese destino. ¿Qué sucede cuando de alguna u otra forma hay un desvío en el camino? Cuando te desvías en el camino, el GPS automáticamente te da otra opción para que puedas llegar a ese destino. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en el liderazgo con propósito, tenemos que entender que sí es importante el camino y el plan para poder llegar a ese lugar. Si nosotros no planificamos algo en nuestra vida, por ejemplo, si no planifico formar una familia, si no tengo planes para hacer ciertas cosas, entonces siempre voy a tratar de vivir de la improvisación y siempre la improvisación puede ser sorprendente a tal punto que puede desestabilizar los planes y proyectos para que puedas alcanzar la meta. Entonces sí es importante saber reconocer, trazar un plan de vida y poder tener metas, objetivos y algunas, digamos, recompensas que puedas alcanzar por medio del plan o el caminar diario que vas a tener. Lo interesante es que el punto número 3 sería que aprendamos a escuchar a aquellas personas que ya han recorrido por esos caminos que nosotros queremos llegar a alcanzar. Entonces hay gente que incluso ha tenido experiencias en la vida con lo que nosotros anhelamos o deseamos, incluso con lo que Dios nos está enseñando. Por eso cuando leemos incluso la Biblia, no solamente estamos leyendo de personajes antiguos que vivieron en alguna época, sino que esas experiencias son también de alguna u otra forma evidencias que pueden estar allí presentes, donde incluso Dios participa para enseñarnos a nosotros la importancia de saber escuchar y atender que los casos, las experiencias incluso de otras personas son referentes para nosotros que nos pueden ayudar a saber y reconocer qué hacer o qué no hacer para poder llegar al propósito. Y por último, tenemos que aprender a disfrutar del camino. Cuando nosotros queremos de alguna forma en obediencia hacer lo que Dios nos está pidiendo, tenemos que aprender a disfrutar el camino. Muchas veces el afán, la ansiedad, la impaciencia pueden hacer que tomemos decisiones incorrectas para poder alcanzar la meta. Pero caminando en el propósito de Dios y entendiendo en obediencia lo que Dios quiere para nuestras vidas, podemos alcanzar ese destino, esa meta, ese propósito y ese plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Nos sirve precisamente porque en todas las áreas Dios quiere que podamos de alguna u otra forma mantenerlas según el diseño y el orden que Él ha establecido. Tu casa, tu familia, tu hogar, tus hijos, la empresa que estás emprendiendo o el empleo que tienes, la posición o la oportunidad de liderazgo dentro de la iglesia como comunidad, siempre serán plataformas donde Dios nos va a ayudar a alcanzar la meta. ¿Cómo? Aprendiendo a caminar conforme al propósito, sin desviarnos y sin tener situaciones que nos puedan sacar de ese punto importante.
Así que en este tiempo esperamos que este mensaje haya podido llegar allá a tu corazón, que puedas suscribirte acá a nuestro canal y que puedas activar estas herramientas de liderazgo y que de esa forma puedas también ponerlas en práctica para ayudar a tu casa, a tu familia y a todos los que están cerca de ti. Bendecimos tu vida y nos vemos en nuestro próximo video.